¿Qué es la persistencia? La persistencia es la fuerza y energía que nos empuja a esforzarnos para alcanzar nuestras metas, superando los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino, al tiempo que aprendemos de los errores cometidos. Bienvenidos a una tarde con Dios. Ahora bien, ¿qué significa la persistencia según la Biblia? Significa permanecer firmes en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición, a pesar de las adversidades. La tentación ha existido desde el principio de la humanidad. Ya conocen la historia de Adán y Eva. Cayeron en la tentación de la fruta prohibida. El diablo los engañó sutilmente. Y hasta el día de hoy nos engaña, haciéndonos creer que podemos hacer lo que queramos y que no pasa nada. Pues sí pasa. Desde el principio hasta el día de hoy se han multiplicado las tentaciones. Y si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no tenemos fuerza de voluntad. Y es muy fácil caer en la tentación. Desde un simple cigarro hasta la peor de las drogas o bebidas alcohólicas, o simplemente vender drogas para obtener dinero fácil por un corto tiempo, porque el que cae en esa tentación solo tiene dos lugares a donde ir: a la prisión o al panteón. Otras tentaciones son robar o visitar lugares prohibidos, o la pornografía. Hay tantas tentaciones que solos no podremos resistirlas. Necesitamos la ayuda de Dios. Algunos dicen, es que caemos en la tentación porque la carne es débil. Qué buena excusa, de verdad. Pero no preguntan, ¿qué se debe hacer para no caer en tentación? En la palabra de Dios encontramos consejos. Mateo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Busquemos a Dios y pidámosle su Espíritu Santo. Ahora bien, cuando busques a Dios, ten por seguro que vas a tener oposición, porque cuando estamos en pecado, pertenecemos al diablo, y él no va a querer que nos cambiemos de bando. Y si es que estamos buscando a Dios, tenemos que ser persistentes, porque el diablo va a hacer hasta lo imposible por retenerte en sus garras. Pero depende de ti si quieres seguir sirviéndole a él. El diablo tiene poder, pero existe Dios que es más poderoso. Lo único que tenemos que hacer es someternos a Dios con persistencia. Santiago 4, versículos 7 al 8 dice: Así que sométanse a Dios,
Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Las adversidades son las pruebas que vamos a pasar. Vamos a experimentar muchas luchas para que nos desanimemos y tiremos la toalla. Y allí, en las pruebas, es donde se demuestra el verdadero creyente. Se demuestra qué tan grande es nuestra fe. Se demuestra qué tan valientes somos. Cuánto amamos a Dios. Cuánto valoramos la muerte de su Hijo en la cruz. Allí es donde debemos ser persistentes, perseverando en que Dios nos ayudará a cruzar esas tormentas, confiando en que Dios no nos abandonará. Confiemos en sus promesas. La fe es la que nos ayuda a seguir adelante, a ser persistentes, confiando que con Cristo somos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37 al 38 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante la persistencia, la firmeza en el camino del Señor. Estar velando que nuestro corazón no se desvíe, porque el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos, porque a veces nos desenfocamos de Dios y descuidamos la oración, descuidamos la comunión con Dios, y el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Dios nunca va a entrar en nuestro corazón a la fuerza. Es decisión nuestra si lo aceptamos como nuestro Dios y Salvador, si le permitimos que Él gobierne nuestras vidas, si decidimos servirle solo a Él. Y para eso necesitamos persistencia, permanecer en la búsqueda de Dios, día a día, para no regresar al camino pecaminoso, donde el diablo nos quiere tener, porque Él no pide permiso para entrar en nosotros. Porque cuando vivimos sin Dios, estamos en pecado. Y no solo abrimos una ventana espiritual en nuestra vida, sino que abrimos portones y el ladrón entra a robar. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Y qué nos puede robar? Nos roba la mente, no nos deja pensar en las cosas de Dios, nos roba la energía, no tenemos ánimos para hacer oración, nos roba la paz, pone en conflicto a la familia para que no haya armonía en el hogar, trae destrucción a los matrimonios. Dios en su palabra nos advierte que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Juan 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Dice que Cristo vino a darnos vida en abundancia. Él ya hizo su parte, ahora nos toca hacer la nuestra. Aferrarnos a Él, confiar en Él, permanecer en Él, con persistencia, con perseverancia, porque el que se desvía del camino de Dios no permanece en Él. Segunda de Juan 1, versículo 9 al 11 dice: Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La persistencia es muy importante, hasta para una simple dieta. Si no le pides a Dios fuerza de voluntad, si no le pides que te ayude a persistir, no vas a poder bajar de peso. No es solamente decir, voy a comer lo que quiera y el día que yo quiera me pongo a dieta. Mentira. No es tan sencillo. Es una lucha muy grande si no tienes la ayuda de Dios. Pero cuando tenemos a Dios, todo es más fácil. Sí se batalla, pero Dios te ayuda a ser persistente. Te da la paciencia, te da la valentía para resistir. Nosotros como seres humanos, todo lo queremos fácil y rápido, como con varita mágica o en un tronar de dedos. Y no es así. Si hasta para un maratón las personas tienen que prepararse, ejercitarse, no solo un día, sino hasta que llegue el día del evento. Y para eso necesitan persistencia, ser valientes. Tiene que practicar todos los días. Es un sacrificio la preparación. Pero si quieren competir, tienen que persistir. Y para lograrlo, necesitan la ayuda de Dios. De lo contrario, tirarán la toalla. Así lo mismo pasa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No es simplemente aceptarlo y ya cumplí, ya soy salvo. Pues no, esto no funciona así. Al igual que el atleta se prepara día a día hasta el día del evento, así también nosotros, los creyentes, cuando aceptamos a Cristo, empezamos una carrera. No es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, de resistir al enemigo, de perseverancia en el Evangelio, de persistencia hasta llegar a la meta. Entonces seremos vencedores. Apocalipsis 2, versículo 7 dice: El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Mateo 24, versículo 12 al 13 dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra de Dios es clara, pero muchas veces
no la entendemos o no queremos entenderla. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento. Aquí nos dice bien claro que necesitamos perseverancia. ¿En qué? En el Evangelio de Cristo. Perseverar en la fe. No solo creer hoy y mañana no. Es perseverar en ella. Dios quiere que lo busquemos, que aprendamos de Él, que crezcamos en la fe y que vivamos una vida en santidad, así como Él es santo, pero no por unos días. Tiene que ser para siempre. Perseverar hasta el fin. Aquí muchos se confunden. Piensan que es hasta el fin del mundo, pero es más bien hasta su venida o hasta el fin de nuestros días. Por eso Dios quiere que persistamos en la fe, en su voluntad, santificándonos cada día, limpiándonos del pecado, estar a cuentas con Él, porque no sabemos cuándo es el fin de nuestros días. Hoy estamos con vida y mañana solo Dios sabe. A Dios no le agrada que nuestras almas se pierdan. Por eso nos pide que dejemos de pecar. Busquemos a Dios de todo corazón. Como dice mi esposa, vayan a la iglesia, busquen a Dios, encuéntrenlo y llévenselo para su casa. Y es que muchos creen que Dios solo se puede visitar en la iglesia. Van y lo visitan y le piden perdón. Tal vez se arrepienten, pero saliendo de la iglesia se comportan igual que antes. No hay ningún cambio en ellos. Siguen hablando malas palabras, llegan a sus hogares y pelean con los hijos, con la esposa. Y en lugar de que en el hogar haya paz, haya armonía, hay puros conflictos. Por eso es muy importante llevar a Dios a nuestros hogares, para que Él gobierne nuestras vidas. Porque es cierto que si no tenemos a Dios en nuestros hogares para que Él nos gobierne, entonces es el diablo al que tenemos en medio de nuestra familia, y ese es el que nos gobierna. Hoy es el día para que elijas o decidas a quién quieres tener en tu hogar, a Dios o al diablo. Son pocas las familias que viven en paz, en armonía, y esa es una muestra de que Dios habita en sus hogares. Debemos alejarnos del pecado para que Dios obre en nosotros, porque si estamos en pecado, no esperemos que Dios escuche nuestras oraciones. Para eso debe haber un cambio en nuestras vidas. Dios es santo y Él no puede habitar en los corazones pecaminosos. Por eso debemos limpiarnos poco a poco, para que el Espíritu Santo more en nosotros y así poder llegar a ser libres del mundo de tinieblas, donde somos poseídos por espíritus malignos, espíritus de enojo, espíritus de odio, de rencor, espíritus de celos, de insomnio, de culpa, espíritus de ansiedad, de depresión, etc. Efesios 6, versículo 10 al 17 dice: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que necesitamos la armadura de Dios para resistir con firmeza los ataques del maligno. El mundo espiritual es real, aunque algunos no lo aceptan, pero eso no impide que sea verdad. Todos necesitamos de Dios, somos su creación y Él está dispuesto a ayudarnos. Solo tenemos que buscarlo de todo corazón. No dudes en que Él te puede ayudar a salir de cualquier problema. Solo tenemos que poner de nuestra parte, aceptar que necesitamos la ayuda, esa ayuda que viene de Dios, y apartarnos del pecado y buscar a Dios, y una vez que lo encontremos, mantenernos firmes, pero hasta el fin, sin voltear atrás, con perseverancia, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Con Dios seremos vencedores, pero solo si actuamos con firmeza, con resistencia y con persistencia. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos.